Ainda es el título del nuevo poemario de la escritora Anunciata Vinuesa Pons, publicado recientemente por la editorial Baker Street. Hace unos días se presentó en Motril dentro de las actividades que organiza la UNED para conmemorar su 50 aniversario. El acto se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa de la Palma, iniciándose con unas palabras de bienvenida a cargo de la secretaria general de la UNED de Motril, Pilar Tello, quien dio paso a la poeta y traductora Aurora Luque, encargada de presentar a la autora. Bueno, la verdad que fue un honor porque fui invitada por la UNED de Motril, el centro asociado, para presentarlo dentro de sus actos, ¿no? De sus actos colaborativos con la cultura de Motril. Y especialmente pues quiso presentarlo José Antonio Ruiz Caballero, pero bueno, ocasionalmente le surgió una cuestión y bueno, se excusó, pero fue la secretaria Pilar Tello la que dio la entrada al acto. Y bueno, y luego la presentación del libro tuve el enorme honor de que una de las escritoras más prestigiosas de este país, escritora y traductora como es Aurora Luque, pues también quisiera ella hacerme la presentación. Y yo creo que fue un acto muy emotivo, fue un acto muy bonito, se confluyeron muchísimas circunstancias para que lo hicieran pues muy emotivo. Me sentí muy arropada por muchísimos amigos y familia, y yo creo que yo estuve muy contenta, muy feliz y por supuesto muy agradecida. Y qué mejor que en la Casa de la Palma, que es mi casa, mi segunda casa, porque a veces paso más tiempo allí que en mi propia casa. Bueno, pero muchísimas gracias a la UNED de Motril, muchísimas gracias a Aurora Luque y a todos los que vinieron, a todas y todas las que vinieron. Ainda es el segundo poemario de Anunciata Vinuesa, un cuaderno sentimental de viajes por todo el mundo lleno de sensibilidad y elegancia. Ainda significa aún, todavía, en portugués, y bueno, es un alegato a la esperanza, es un alegato a todo lo que nos queda por vivir, todo lo que nos queda por sentir, todo lo que nos queda por razonar, todo el mundo del conocimiento que nos queda por aprender. Y sobre todo también aún todavía quedan las cosas tranquilas y cotidianas del día a día. Está dividido en tres partes, aparentemente parece que no tienen relación la una con la otra, pero sí que la tienen. Comienzan con los viajes, con pequeños extractos, pequeñas pinceladas de viaje, a modo de las tarjetas postales que mandábamos cuando viajábamos, que ahora lo que hacemos son mandar WhatsApp, ¿no? Y que no quedan, que no perduran, que aquellas tarjetas postales con las que tardábamos en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier ciudad, en buscar la tarjeta, en buscar correo, en buscar el sello, en mandarla, que a veces llegábamos antes los que viajábamos que la tarjeta postal que mandábamos. También las tarjetas postales que nos mandaban nuestros amigos, nuestros familiares cuando viajaban. Eso está ahí, también un alegato al viaje, pero al viaje también el viaje que se detiene. Y hay algunos poemas que son espacios donde te detienes, y cuando te detienes pues tienes que ver la vida de otra manera diferente. Es un alegato al viaje como desplazamiento y al viaje como detenimiento, pero no desde un punto de vista turístico, sino desde un punto de vista del ciudadano planetario, del ciudadano que no tiene fronteras. También aquí hay un alegato político, ideológico, a las fronteras, a los que fallecen en las pateras, a los políticos corruptos, también está aquí en este Ainda, porque la poesía es ideología, la poesía procede del mundo de la razón, no únicamente del mundo de la sensualidad o de las emociones. A las emociones hay que ponerle palabras, y también hay un alegato a las palabras, a lo que significan las palabras, al conocimiento de las palabras y al laboratorio de las palabras. Cuando escribes un poema, no significa de un tirón hacerlo, sino que luego tienes que trabajarlo en tu laboratorio personal. Entonces hay un alegato ahí a las palabras. Y como último hay también un alegato a los cementerios. Personalmente me gusta, cuando viajo, pues visitar mercados y cementerios, pero el cementerio como lugar
de memoria personal y de memoria colectiva. Hay grandes cementerios preciosos donde hay pues grandes poetas y grandes personalidades de la historia allí, que bueno, hay que ir a rendirle tributo, como cuando vas a Collioure y le llevas una rosa a Antonio Machado y se la posa allí en aquella tumba tan humilde. Hay algunos muy especiales que van a personas muy concretas, pero normalmente esos poemas no los publico. Eso ya forma parte de mi vida personal y no los publico. Hay algunos que sí, a lo mejor no a alguien muy concreto, pero sí a una situación muy concreta y a unos momentos muy concretos, globalizando la persona o las personas con las situaciones. En eso sí, pero las concretos me los quedo. Este poema tiene por título Andrea Pinto, es prosa poética y está dedicado a Concha Méndez, componente de la generación del 27, que junto con su marido Manuel Alto Laguirre, en el exilio en La Habana, pusieron la misma imprenta, la Verónica, que tenían en Madrid, y buscando en La Habana donde pusieron aquella imprenta nuestros dos escritores de la generación del 27, Concha Méndez y Manuel Alto Laguirre, pues encontramos a una señora que estaba viviendo donde estos dos escritores tenían su imprenta. Y Andrea Pinto dice que se notaba que allí había muchas palabras porque tanto ella como su nieta les gustaba mucho leer. Y de aquí el poema Andrea Pinto. Andrea Pinto es una mujer azul. Andrea Pinto vive en una casa azul donde las letras caen y no sabe por qué. Las coge al vuelo, las retoma, las mira, las palpa, las toca, las huele, las besa, las lee. Por la noche en casa de Andrea Pinto, las letras caen de las paredes, del techo, le hacen cosquillas al gato y a las trenzas de la nieta de Andrea Pinto. Andrea Pinto le da miedo las cucarachas y su nieta le han regalado una de plástico que juega con la paciencia de Andrea Pinto. La cucaracha de plástico salta desde las paredes y se posa sobre las muñecas, se mete en un vaso, en un plato, sobre la mesa, bajo la mecedora y juega con Andrea Pinto. Igual les ocurre a las palabras que aparecen por la habitación de Andrea Pinto. Se posan sobre la mesa, bajo la mesa, en la mecedora, se posan sobre los frijoles y Andrea Pinto se las come y se tumba a la siesta en su butaca y sueña con una poeta española simpática que pasaba mucho por allí. Andrea Pinto se le enredan las palabras en su pelo rizado negro, muy negro, y ella se ríe porque dice que le hacen cosquillas y es feliz. Andrea Pinto come palabras cuando no tiene frijoles. Los poemas que aparecen en la publicación prácticamente en su totalidad fueron escritos hace 2 décadas y han estado guardados desde entonces, esperando su momento, tal y como nos cuenta su autora. Los poemas esto es un poemario tardío. Este poemario tenía que haberse publicado hace como 20 años, salvo y de forma excepcional hay 3 poemas que son más modernos, más contemporáneos. Prácticamente el glosario entero global del poemario están datados hace unos 20 años. A veces no me reconozco, pero bueno, forma parte también de mi historia personal y tenía que ser así. No he querido reconsiderarlo y modernizar los poemas que en su momento se escribieron de esa manera. Un tren hacia Oriente. Un tisú sedoso se derrama por la piel. El Valle de los Reyes, el Orinoco, los cosacos, Patagonia eterna.
donde la soledad se acurruca por el viento bajo una araucaria. La ruta de la seda y un cuaderno de dibujos. La Antártida, blanca y blanca. Lawrence de Arabia me cuenta el cuento de los niños chicos. El transiberiano traquetea tierras áridas donde el tiempo no se atiene al instante preciso. Un salacoc sobre la cabeza, mientras una lágrima o sudor discurre por la frente y dos guepardos cruzan la sabana. Un ron fuerte en La Habana, mientras comemos un poema de Sigfredo Ariel, extraído aún húmedo del fondo de la bahía. De los bienes de antaño nos llegan reductos a explicarnos la perfidia atroz e itinerante en que los hombres apuran el tiempo. Un tren hacia Oriente y el humo de su chimenea diluido por la historia. Tengo que dar las gracias y por eso yo creo que estaba esperando esos 20 años para que Mar Delgado García pues tuviera sus circunstancias personales idóneas para poner en marcha la editorial Baker Street. Y ella ha sido la que ha puesto una ilusión tremenda, un entusiasmo tremendo en que este libro saliera con este formato, de esta forma, y sobre todo también con ella es la ilustradora de su editorial, de Baker Street, y ha ilustrado, y yo creo que ha sacado perfectamente en su portada qué queremos decir dentro del libro en este formato. Así que un grandísimo agradecimiento a Mar Delgado y a Víctor Gallardo en su editorial Baker Street. Este poema se lo dedicamos a todas aquellas personas que no pueden trasladarse de un país a otro porque le exigen el visado, pasaportes, y se lo dedicamos muy especialmente a los que mueren en nuestro Mediterráneo, a todas aquellas personas que han intentado pasar la valla de Melilla y han fallecido, personas anónimas que están en una fosa común. Va para ellas. Buscamos en los mapas una calle en Estambul, los gatos de Roma, las fuentes de San Sulpice, un mercadillo donde comprar un beso, el agua de los aljibes de la Alhambra, un poema alemán perdido en el Danubio, la puerta de embarque de un aeropuerto gris, un mirador solemne, sobre una postal, las luces que no descansan en Nueva York. No reflejan las guías, las nubes de la Concagua, el frío de las nieves perennes urdidas en la maleta del emigrante, la soledad de las posadas, el miedo de las fronteras y un visado de color blanco con pedigrí. Pues mira, este poema es un poema muy ideológico y han sido Mar Delgado y Víctor Gallardo de la editorial los que han querido que este poema estuviera aquí en la contraportada, porque efectivamente por el momento histórico que estamos viviendo tan convulso del cierre de fronteras, de tanta gente que está muriendo en nuestro mar Mediterráneo, y este momento convulso de guerras en la que nos encontramos, pues hemos querido que sea un tributo a la esperanza, un tributo a poder solucionar de alguna manera pues el planeta que queremos cambiar, y hacerlo a través, que mejor que desde la palabra, que la palabra es el diálogo y dialogar. El poemario se inicia con la frase: a nuestro alrededor sobran los dioses y los templos. Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar también con lo anónimo, con la vida cotidiana, con todos aquellos personajes históricos que han hecho mella, que su sinergia pues ha contribuido a la historia de la humanidad. Yo creo que nos sobran dioses
y nos sobran templos y tenemos que reconstruir la sociedad de otra manera diferente. Anunciata Vinuesa trabaja como bibliotecaria en la red de bibliotecas municipales de Motril, dedicándose al fomento a la lectura. Imparte talleres y cursos de animación a la lectura, exponente de congresos y jornadas, y realiza y participa en recitales de poesía dentro y fuera de nuestras fronteras. Como bibliotecaria ha realizado estancias en Mauritania, becada por el Ministerio de Cultura. Ha estudiado literatura africana en la Universidad de Mozambique, así como en la UNESCO. Ha formado parte de varios circuitos literarios, Diputación de Granada y Centro Andaluz de las Letras. Además de este último poemario, tiene otro publicado, Y en el mar se enredó la bugambilla. Ha formado parte de diversas antologías. Ha coordinado la antología No Arrasadla y el libro de cuentos Las abuelas cuentacuentos, así como 2 CDs de cuentos infantiles. La autora motrileña es una mujer muy comprometida con la difusión de la lectura en nuestra ciudad y con la realización y participación en todo tipo de actividades que promuevan estos hábitos. Y es que Anunciata Vinuesa vive por y para la literatura y en especial para la poesía. Sí, la poesía no es lo que está en... La poesía, hombre, la poesía es palabra y es conocimiento, siempre lo hemos dicho, pero bueno, yo creo que sí que el entorno y el entusiasmo de mi vida siempre va en torno a la lectura y concretamente en torno a la poesía y a sacarle a la vida pues ese mucho más arañar, ¿no? Arañar desde el mundo del conocimiento, desde el mundo de las palabras y arañar también con la contribución de todo lo que has leído desde que eres niña pequeña hasta ahora y todo, y ainda lo que me queda, por lo que nos queda por leer, por supuesto, sí, y poesía, por supuesto. Todas las mañanas leo poesía y escribir. Tengo el problema que soy especialmente anárquica y vaga y perezosa, pero sí tomo muchas notas y tengo muchos papeles por todas partes, cuadernillos. Me acaban de regalar un cuadernillo hace 5 minutos porque se sabe que necesito cuadernillos. Sí, voy tomando notas, tomar nota, tomo bastantes notas. En invierno, el invierno me gusta más, tenemos más tiempo, es más sedentario, entonces todas las notas en invierno sí que me disciplino mucho más para escribir, pero en verano es un toma nota. A mí me gusta mucho el ensayo y lo voy compaginando, novela, bueno, poesía todos los días y ensayo. Y bueno, pues ahí voy más o menos cambiando. Es cierto que hay momentos que necesita a lo mejor una novela más liviana o porque estás leyendo algo que requiere mucha concentración y entonces pues, bueno, como digo, novela de puerta de embarque. Pero espero siempre leer algo más liviano, más sencillo, pero con unos mínimos de calidad literaria. Eso, ahí está el canon, ahí está puesto, la hoja, ahí es la hoja de ruta, siempre con calidad literaria. Recomendar es complicado porque cada persona tiene un nivel de lectura completamente diferente, unos gustos completamente diferentes. Lo digo desde mi profesión como bibliotecaria, cuando viene alguien a la biblioteca, comenta, el libro que tú estás leyendo, ese me lo leo yo, digo, no, a lo mejor no te gusta, entonces cada persona tiene un gusto diferente, entonces es difícil recomendar. Pero bien hecho para recomendar, yo creo que tenemos que leer libros españoles, poesía andaluza y poesía granadina, efectivamente, que tenemos muy buenos poetas en nuestra región, tenemos muy buenos novelistas y no dejarnos llevar por los bestsellers, se puede leer buena literatura desconocida y de desconocidos,
volver a releer, porque no es lo mismo cuando te lees un libro cuando eres joven o adolescente, cuando ya lo coges a tu edad madura, lo relees de forma diferente. Mi mayor recomendación es no dejarse llevar por los bestsellers, no tienen por qué ser buenos y podemos leer una mínima y buena literatura, y la hay, nosotros lo tenemos en nuestras bibliotecas, por supuesto, y leer y recomendar pues escritoras y escritores de nuestro entorno. El poema Ainda, que es el que da título al libro, está dedicado efectivamente a la esperanza, que nunca hay que perderla, pero también está dedicado a los cafés, cuando el ritual social de tomar un café, las quedadas para tomar café, y cuando lo hacemos tranquilamente, de forma sosegada, en un buen momento, tenemos que pensar de dónde procede ese café, de aquellos cafetales, de todas las personas que han trabajado en los cafetales y todo lo que ha recorrido el café para estar frente a un café en una cafetería antigua. Ainda. Quédate conmigo en este café de las 5. Quédate conmigo. Tras los cristales veremos caer la tarde, entre sonidos suaves y voz entretenida. Traqueteo de azúcares y cucharillas sobre porcelanas blancas y tacitas de Limoges. Quédate conmigo. Hoy tengo un rendezvous contigo. ¿Será que ya es otoño y caen las hojas? ¿Será que no recuerdes la canción? Un bolero antiguo nos susurra al oído. Un viejo tango recorre nuestros miembros. Transhumancia del tiempo y la memoria. Garzón, favor, otro café. Sobremesas en Lisboa, melancólicas luces porteñas alrededor de una mesa. Café de Colombia. Tortoni, de Magot, Lyon, Melbourne, El Suizo, Florian, Gijón, River Café, Nueva York. Cafeterías de viejo, donde una luz entrecortada nos ciega la memoria. Quédate conmigo. Ainda queda azúcar en el fondo de mi taza. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness no es una herramienta para relajarte, ni un nuevo tipo de meditación oriental. Es la capacidad de permanecer en el presente, de llevar tu atención al aquí y a la ahora para ver la realidad con mucha más claridad y sobre todo para ver lo que está ocurriendo en tu interior y no dejarnos atrapar por esas películas que está la mente constantemente montando. Mindfulness no tiene nada de religioso. Coge elementos y herramientas del budismo y la fusiona con conocimientos de psicología occidental. Hace unos días era presentado en nuestra ciudad La Revolución del Silencio Mágico, el primer documental que aborda la aplicación de mindfulness en la educación en lengua hispana, dirigido por el autor y docente Antonio Castellón. Se ha ido haciendo muy poco a poco, casi que ha crecido solo, ¿no? Yo simplemente tenía la idea de tener ese material para mostrarlo a docentes y al final es un material tan valioso que ha tomado la forma de este documental. Entonces han sido 4 años en los que se ha trabajado mucho, como ya te he dicho, en el aula, en la realidad, en coger y mostrar a todas las personas y lo bueno, pues eso, ¿no? que de un modo muy condensado se puede sentir lo que se puede hacer dentro del aula. El mindfulness es un método que se ocupa de prestar atención de manera consciente al momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Básicamente es esa capacidad de pararte y descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí y ahora, pero sobre todo ese aquí y ahora es dentro de ti,
dentro de tu interior, darte cuenta de qué películas mentales nos estamos montando constantemente, darnos cuenta de esa lavadora que no para de girar y que constantemente pues, nos tiene como distraídos sin darnos cuenta de qué es lo importante, ¿no? en la vida, ¿no? Y muchas veces empezamos a darnos cuenta pues, cuando ya hemos vivido mucho, ¿no? Y la verdad es que si lo hubiésemos tenido esa conciencia, ese conocimiento mucho antes, nuestra vida habría sido pues, mucho más plena o equilibrada. Entonces mindfulness te intenta darte esas herramientas lo antes posible, y precisamente el documental trabaja en esa línea, ¿no? De darle a los chavales estas herramientas lo antes posible. Que me concentro más en hacer los deberes y ya no estoy tan distraída como antes. Antes estaba muy distraída cuando explicaba las señas. Y además, a nivel emocional, estamos hablando de niños adolescentes, a nivel emocional que tienen tanto alto y bajo, conseguimos también que su gestión de emociones sea mucho mejor. Relajamiento, alegría, muchos sentimientos a la vez. Siento calma cuando estoy meditando y sobre todo porque mis compañeros me dan la calma. Pues cierro los ojos y ese pensamiento lo elimino de forma respirando 3 veces y contando hasta 5 y ese pensamiento desaparece. Me sirve para poder estudiar, relajarme, para sentirme relajado. Él es Francisco Javier de Burgos de Motril, es pionero en la provincia de Granada en impartir este método como una asignatura desde hace 3 años, a iniciativa del docente, autor y director de este interesante documento gráfico, Antonio Castellón, que ha recopilado durante estos años un valioso material y lo muestra sin ánimo de lucro con el único propósito de mejorar la educación. Pues la verdad es que esa es otra de las alegrías de la vida, ¿no? El poder, que yo tampoco me la imaginaba hace 4 años, que era el poder darle forma a todo esto dentro de una asignatura oficial, por así decirlo, con su evaluación, con todo lo que es su matrícula, con todo lo que es, no un taller aparte o algo que fue como comenzó esto, no como unas tareas extraescolares, sino como una asignatura formal. Y eso la verdad es que, aparte de la satisfacción que tiene, ¿no? de logro personal, por lo que yo he aportado, y también de satisfacción con el instituto, porque si esto no hubiese un equipo directivo que apoya esta iniciativa y unos compañeros que la acogen, pues no sería posible tampoco, ¿no? También nos demuestra que si quieres hacerlo hay puertas. Es decir, muchas veces los docentes nos quejamos mucho del sistema, de la administración, y por ahí hay puertas y ventanas que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, si en el Javier de Burgos hay una asignatura de educación emocional y de mindfulness, puede haberla en cualquier centro que se preocupe, digamos, pues de montarla y de sacarla adelante. La clase se empieza con paz, no es que llegan muy excitados de un cambio de hora a otra, llegan a 120. Y esto pues son 6 minutos. Que el tiempo, yo mientras lo están haciendo estoy pasando lista, ya tengo el ordenador preparado, bajado. Empezamos la clase con normalidad. Para mí eso es un éxito, a como lo hemos hecho durante el mes y medio anterior, que era dando gritos, niños callaron, niños sacar. ¿De dónde queda grito? La base del documental es la realidad, el día a día en el aula, con experiencias reales que muestran el proceso y los resultados de aplicar mindfulness con maestras, maestros y profesores que enseñan desde el corazón y aplican en sus vidas estas enseñanzas, junto a madres, alumnos y reflexiones de expertos sobre la necesidad de aplicar estas técnicas en las escuelas. El inspirar a profesores, a maestras, a padres, a madres, para que vean que practicar mindfulness con tus hijos o con tus alumnos es uno de los mejores regalos que puedes hacerle. Y cuando digo mindfulness es la herramienta con la que yo trabajo, y es la que yo conozco y es la que a mí me va muy bien, ¿no? Y la que yo he experimentado y veo que tiene unos resultados muy claros. Pero realmente casi que cualquier corriente, cualquier herramienta que le ayude a conocerse, que le ayude a gestionar sus emociones y que le ayude a algo importantísimo de lo que estamos muy faltos, que es de querernos auténticamente a nosotros mismos. La gran mayoría de los problemas que tienen los chavales y que tenemos los adultos, que previamente hemos sido chavales con estos problemas, pues una cierta falta de autoestima, un estar comparándonos constantemente, un no estar satisfechos con quienes somos o con lo que hemos conseguido. Entonces todo eso realmente es un no aceptarnos. Darle este regalo desde que son pequeños, pues yo creo que esto puede hacer que tu vida sea muchísimo más feliz. No que llegues mucho más lejos, ni que sea alguien famoso, sino que simplemente seas lo que sea, lo seas mucho más feliz.
Son numerosos los expertos que participan en él, aportando todo su conocimiento y subrayando las bases científicas y la necesidad de desarrollar una correcta atención, mejorar la relación consigo mismos y los demás, así como la relación con el cuerpo. Entre ellos, Dokuso Villalba, maestro zen y creador de programas de mindfulness desde una perspectiva budista. Vicente Simón, catedrático de psicología y experto en compasión. David Rubiño, psicólogo sanitario con amplia experiencia en trabajo con niños y adolescentes. Sergio Noguerón, filósofo. Olga Martín, especialista en autoconocimiento. Vicky, especialista en yoga. Fidel Delgado, conocido psicólogo, autor y conferenciante, y Antonio Castellón, docente especialista en mindfulness, autor y conferenciante, y Fabiola Rivilla, pedagoga y asesora de formación. Prestar atención es una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, la atención es lo que permite mantener la concentración en lo que es importante y es fundamental que se enseñe lo antes posible en las escuelas y en todos los ámbitos. Un entrenamiento en la atención es clave para una salud psicológica y emocional. El mindfulness, en este sentido, es una herramienta clave para enseñar a la persona a dónde tiene que llevar su atención. Principalmente tiene el beneficio de la integración. O sea, cuando una persona presta atención a su instante presente de manera lúcida, tiene la capacidad de dirigir su vida de una forma consciente. Debemos de tomarlo como parte de nuestra forma de vida. Al focalizar esa atención hay un derroche muchísimo menor de energía. Le pongo los 5 sentidos a lo que estoy haciendo, si estoy pletórico, si es que tengo una energía brutal. Realmente ha sido un contagio de ilusión, como decía Noel, el documental ha ido creciendo solo y ha ido contagiando a gente que le ha gustado el proyecto y se ha ido uniendo, ¿no? Como todos estos especialistas, que la verdad es que es un poco complejo, ¿no? El poder contar con todos ellos en una misma producción. Y como me preguntaba antes, ¿no? Que si se veían los resultados, pues precisamente ese tiempo tan largo, ese tampoco no tener una expectativa de qué hacer con ellos, pues nos ha permitido el ir viendo cómo iniciativas que comenzaron en un momento han terminado madurando, ¿no? Y cómo no solamente las personas se han beneficiado para sí mismas, sino que muchos centros donde empezamos a hacer experimentaciones, por así decirlo, han cuajado en esta iniciativa y se han expandido ya a otros centros también, ¿no? Entonces la verdad es que es algo que está creciendo y pues estamos muy contentos, ¿no? De poner nuestro granito de arena en eso. Luego también está en esa edad, que es una edad muy mala, en que para ella todo es un mundo. Y esto pues meditamos, y una vez que meditamos, pues como está muy tranquila, pues puedo hablar con ella, hacemos la meditación juntas, pues esto está mucho más tranquila. Yo la noto que no se toma, no parece como que todo lo que le dices la quieras atacar. Mamá, te quiero mucho y quiero que sepas lo importante que eres para mí. Incluso cuando me enfado contigo, tú siempre serás mi madre. Quiero pedirte perdón por las veces que te he hecho enfadar y quiero que sepas que siempre te querré. Es una producción andaluza rodada en centros de la provincia de Granada de forma totalmente altruista y en la que a través de cuidadas secuencias muestra cómo mindfulness y compasión aplicados a contextos educativos ayudan a disminuir el estrés y proporcionar herramientas para gestionar emociones y pensamientos, generar hábitos saludables de la mente y aliviar el sufrimiento cotidiano. Cuando medito me acerco a mí y conecto con mi presencia como el origen realmente de lo que yo soy. Entonces cuando conecto con ese espacio de silencio empiezo a percibir el origen de mi ser y de las cualidades que ahí existen, ¿no? Y una de ellas es la paz, la calma, la tranquilidad. Si todos los días te alegras, tu cerebro se vuelve un maestro de la alegría. Efecto inmediato de practicar mindfulness es que te calmas, es que consigues silencio, es que te escuchas a ti mismo, es que te conoces un poco más. Pues mi madre y yo nos sentamos en el salón, apagamos las luces, nos ponemos un día una meditación de Antonio, nos relajamos un montón. Que muchas noches me dice, mamá, hoy no hemos meditado. Digo, bueno. En vez de pegarnos tantas voces, pues ya respiramos y ya hablamos más tranquilos. Está más relajado el ambiente. Y sobre todo lo que te he dicho de mi marido, que a él le daba una paz. Tengo el corazón que me palpita como que me falta el aire y ponernos a dar una clase de esta meditación y se ha quedado súper relajado.
Cada vez que nos poníamos, ella venía a nuestro cuarto y se ponía con nosotros y ella decía que le ayudaba a relajarse. Se financia con la ilusión de la gente que participa, ¿no? Y también, pues bueno, yo tengo también editado un libro sobre mindfulness aplicado en la educación, con lo que pues todo lo que vamos recaudando de aquí, pues lo voy reinvirtiendo en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, la verdad es que termina siendo algo muy bonito, porque es como si fuese un hijo que va caminando y empieza, tú tienes que ayudarlo mucho al principio, pero termina caminando de alguna manera solo, ¿no? Y empieza a ramificarse y a crear proyectos y a llegar pues, a tardes tan mágicas como las que vamos a tener aquí esta tarde, ¿no? Que yo hace 4 años pues para nada me la imaginaba. Al término de este documental, que ha recibido numerosas solicitudes de proyección en centros de toda España y en especial de México, Argentina y otros países, se desarrolló una charla con algunos de los participantes en el mismo. María José, Antonio, Nacho, David y Ángela, encabezados por su director Antonio Castellón, donde compartieron impresiones y experiencias. Este documental se podrá proyectar en todos los centros que lo soliciten. Si has tenido una discusión con un amigo, por pequeña que sea, ya está rayado. Lo mismo luego se te pasa al día siguiente, pero ya está rayado esa noche, aunque sea. Pero todo esto no es más que una fase evolutiva en su desarrollo que es necesario que la tengan. Y es justo lo que a ti te pasó cuando eras adolescente y ya se te ha olvidado. Recuerda que era para ti lo importante cuando eras adolescente. Cuando eres capaz de gestionar estos estados internos y al mismo tiempo conoces un poco de lo que están viviendo, sales del rol de castigador, castigadora o sufridor, sufridora en el que muchas veces nos instalamos los padres y también los docentes, para pasar al de guía o acompañante, que es el que realmente nos toca. En la Casa Condesa de Torre Isabel permanecerán expuestas hasta el 15 de julio las obras premiadas en todas las ediciones que se han celebrado del Certamen Internacional de Pintura Ramón Portillo Ciudad de Motril. Hace unos días presentaban la muestra, además de un libro catálogo titulado Génesis y devenir de una asociación, la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa García Chamorro, y el presidente de la Asociación Amigos de Ramón Portillo, Nicolás Navarro. El libro catálogo recoge los pasos que ha ido dando la Asociación Amigos de Ramón Portillo desde su fundación en el año 2005 hasta la actualidad, así como todas las obras premiadas en las ediciones celebradas en este certamen bianual que el próximo año alcanzará su 9ª edición. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho muchísimas cosas y previamente se fijó unos criterios y unos fines que había que cumplir y que pretendíamos cumplir. Entre ellos era crear la Asociación Amigos de Ramón Portillo, fundarla, darla de alta en las distintas entidades públicas, la Junta de Andalucía, y también fijarnos los motivos por los que se creaban, y entre ellos era crear el certamen de pintura Ramón Portillo, crear semanas paralelas al certamen, porque el certamen nació bianual y teníamos que hacerlo. Entonces pretendíamos que en los años que no hubiera certamen hacer actividades paralelas como talleres de artes plásticas, de pintura, de escultura, de tejidos, de tapices, de cerámica, y eso era otro de los fines. Otro de los fines era ya hacer exposiciones en esos años que no estaba el certamen, exposiciones de pintores consagrados, como en este caso fue la de Carlos Moreu, José Hernández Quero, Pepe Baena, Domínguez de Haro, en fin, y otro de los fines era allanar el camino para que hubiese donaciones artísticas al patrimonio de Motril, y eso creo que lo hemos conseguido suficientemente y la prueba la podemos ver en esta exposición.
La muestra recoge también las obras donadas por grandes artistas al patrimonio artístico de Motril y una selección de pinturas, dibujos y grabados del legado del pintor José Hernández Quero, conseguido para la ciudad de Motril por mediación de la Asociación Amigos de Ramón Portillo. Todas las obras donadas por grandes artistas consagrados, donadas a la asociación, que a su vez la ha donado al patrimonio artístico motrileño. Y hemos puesto también en la exposición unas pocas obras del legado de Hernández Quero, porque es el principal éxito de la Asociación de Amigos de Ramón Portillo, el haber conseguido todo el legado, todas las obras, una cantidad de obras interesantes, más una colección particular de él con pintores de primera calidad como es Alonso Cano, como es Murillo, que tenemos la fortuna de que han sido donadas mediante el legado al Ayuntamiento de Motril por mediación de la asociación. Y de eso nos encontramos orgullosos. Debido al número de obras recopiladas y que forman parte del patrimonio artístico de Motril, la pretensión de esta asociación es reunirlas todas en un espacio permanente para que puedan ser admiradas por motrileños y visitantes, ampliando así la oferta artística y cultural en nuestra ciudad. Y en este año hemos pretendido pues un poco mostrar al público en general lo que ha conseguido la asociación y lo que es la asociación, con la pretensión no solo de que lo vean, no solo de echarnos algún mérito, que en fin y al cabo no lo tenemos y así por vocación profesional hemos hecho todas estas cosas, sino por tratar de mostrar que hay obras para tener un museo permanente con la obra de Ramón Portillo, con las obras donadas por mediación de los certámenes de Ramón Portillo, que hay obras para llenar un museo. Y eso es lo importante, que la gente, que el ayuntamiento y que todas las fuerzas políticas que están alabando al certamen, todas ellas, de izquierda y derecha, que consigan ver que tienen que estar todas las obras reunidas y puede ser un lugar de peregrinación a toda la gente que viene de fuera, conjuntamente con el legado de Hernández Quero, conjuntamente con los demás museos. Puedo decir que hago un seguimiento de todos los autores de obras premiadas y bueno, hay algunos, muchos, que bueno, son pintores ocasionales, que tienen otra profesión, pero hay una cantidad de jóvenes que tenemos aquí los cuadros de ellos que eran universitarios prácticamente cuando presentaron los cuadros y hoy día viven exclusivamente de la pintura, como es Bernardino Sánchez Bayó, como es Eli García, en fin, una cantidad de ellos enorme que se dedica nada más que a la pintura, lo que demuestra la excepcionalidad de las obras presentadas aquí, que realmente la mayoría no se podría llevar uno a su casa, pero es por los grandes formatos, por las técnicas que usan, que entre todas forman, yo diría, una escuela para llevar a los alumnos y decir esto es hiperrealismo, esto es abstracto, esto es, en fin, todas las modalidades de pintura de vida y por haber. Con esta exposición y presentación de catálogo, el presidente de la asociación, desde su fundación, Nicolás Navarro, deja la presidencia, aunque seguirá presente en la misma, apoyando todas las iniciativas que surjan en pro de este certamen, que volverá a celebrarse el próximo año en su 9ª edición. Okay. Es evidente, y quiero recalcar, porque posiblemente sea mi último certamen, es que esto conlleva un trabajo excepcional y unos costes que son, diría, mínimos comparados con que otros que si lo hiciera una entidad, por decirlo, municipal. Aunque tenemos la fortuna de que el ayuntamiento, el excelentísimo Ayuntamiento de Motril, desde el tercer certamen vio la potencialidad que había en él y
y se hizo promotor del mismo, o sea que siempre estamos amparados. Y una de las suertes también para el certamen es que la Asociación de Amigos de Ramón Portillo se arrogó o se hizo dueña, por decirlo de alguna forma, del nombramiento de los miembros del jurado, con lo cual han sido grandes profesionales de la pintura, de las artes plásticas o de la historia del arte, o sea, no ha habido representantes municipales, el concejal de cultura. Con esto no quiero decir que no lo hicieran bien, pero para los pintores, para los posibles opositores a mandar sus cuadros, era fundamental los jurados nombrados, y eso lo hemos conseguido con figuras como Rodríguez Acosta, como Medina, decano de la Facultad de Bellas Artes, en fin, siempre profesionales de las artes plásticas. La exposición de arte contemporáneo Templarios llega a su fin. Desde el pasado 22 de abril no ha parado de recibir visitantes, siendo una de las más concurridas de los últimos años en Motril. Una treintena de artistas de gran nivel nacional e internacional han mostrado sus obras en el Museo del Azúcar de la Fábrica del Pilar, en una exposición organizada por la Galería de Arte Ojos del Barroco, de la que es director Juan Antonio Ramírez y de la que también forma parte como directora adjunta la artista motrileña Mar Aragón. Aquí se traslada lo que es mi pasión, pues desarrollada en un espacio como este que es increíble, ¿no? Y mucho cariño lo que existe aquí, ¿no? He puesto en la creación de este espacio y bueno, pues también con la colaboración de las obras de los artistas, que es de un nivel muy importante, ¿no? Exactamente, aquí tenemos artistas, bueno, impresionantes, y luego también una colección bastante importante privada, ¿no? Existe una colección de artistas consagrados y a la vez, pues como galerista llevo un elenco de primer orden a nivel nacional, ¿no? Y esa conjunción, pues yo creo que hace que, y ese buen diálogo entre artistas y obras, hace que la gente cuando está visualizándolo, pues lo disfrute. Para mí el arte es disfrute, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error de los últimos años de los galeristas nacionales e internacionales. Con el tema del arte conceptual o otro tipo se ha querido pues un poco desvirtuar que el arte tiene que atraer y ser divertido, ¿no? Y yo creo que en este movimiento, en esa dinámica, pues se genera esa atracción hacia la persona, ¿no? Dependientemente ya del conocimiento que tenga cada uno a nivel individual, pero sí es verdad que hay que crear atención, ¿no? Y yo creo que aquí se logra, ¿no?
Motril se ha llenado de arte, de artistas, de coleccionistas, de muchísimos amantes del arte y bueno, esto vamos a tener unos días aquí de movimiento impresionante. Aparte de, como dice Juan, de mano derecha y de ayuda y tal, también traigo 2 obras, yo participo como artista también, traigo 2 acuarelas de gran formato también y estoy encantadísima de tener estos compañeros, de tener este galerista tan, bueno, impresionante que es todo pasión, que apuesta por todo y apuesta por Motril, bueno, es que es una maravilla todo. Bueno, Juan, la verdad es que tenemos aquí un artista que despunta por momentos. Sí, o sea, por supuesto, con una proyección muy importante, ¿no? Y muy jovencita y con mucha trayectoria por delante, ¿no? Digo joven a nivel artístico y a nivel también de DNI, ¿no? Pero sí que es cierto que lleva una carrera no dilatada como otros artistas que llevan ya 40 años en el escenario, ¿no? Ella lleva pues, relativamente unos pocos años, ¿no? Para lo que es la trayectoria de cualquiera de los artistas que están aquí representados, que son artistas y trabajan desde los 18 años y viven de esto, ¿no? Es decir, que esa es la gran diferencia con Mar, que es una carrera corta pero importante. Además, una exposición itinerante, ¿no? Sí. Que se va a pasear por muchísimas ciudades. Lo que pretendemos, ¿no? Inclusive aquí mismo me están ofreciendo ahora mismo la posibilidad de exponer en Barcelona, en Sitges, en el puerto, en la discoteca Pachá, montar otra historia diferente, trasladar todo esto. Es importante tanto el sitio como la obra, es decir, este lugar maravilloso con una obra de entidad menor, se te viene abajo la obra, ¿no? Y tiene que estar un poco compasado, ¿no? Compasado obra y espacio, ¿no? Y aquí se logra. Bueno, además es que una exposición impresionante que ha tenido un éxito magnífico en su primera puesta de largo, ¿no? En Murcia. Sí, en Caravaca de la Cruz. Se hizo en una iglesia desacralizada, de la iglesia de la antigua compañía, y fue un exitazo. Una vez que ya Juan Antonio Ramírez montó ese show que montó allí, bueno, imagínate, la gente ya empezó a conocer templarios y bueno, yo creo que esto va a ser una exposición itinerante bastante importante. Lo bonito de esta galería también es que los artistas, aparte de que son tan grandes y tan importantes, son unas bellísimas personas y aquí hay un nexo de unión que es Juan Antonio Ramírez y todos los demás estamos unidos a ese círculo como si fuésemos amigos y la verdad que nos lo pasamos genial, disfrutamos muchísimo. Buen ambiente, ¿no? Buen ambiente. Sí. Lo confirma. Sí, buen ambiente. Es necesario porque si no sería imposible desarrollar un proyecto como este si hubiese tensiones, ¿no? Que siempre las hay, evidentemente en un proyecto como este de esta magnitud siempre hay, pero bueno, a nivel personal muy bien. Barroco, tenemos la galería al ladito, ¿no? En Málaga. Sí, y probablemente haya un acercamiento de Málaga a Granada, ¿no? Eso probablemente Mar hablará de ese tema, ¿no? Estamos haciendo un acercamiento y posiblemente tengamos una especie como de espacio de arte de Ojos del Barroco aquí en Motril, junto con mi obra y tal, y vamos a hacer ahí una cosa muy interesante en Motril, un espacio, pues este tipo de obras la vamos a tener así. Esto mismo. Pues qué maravilla para los amantes del arte, ¿no? Que puedan disfrutar de esta calidad. Que vengan coleccionistas de toda España y se desplacen a Motril para ver esta obra. Sí. Mañana mismo tengo varias visitas ya concertadas de gente que viene de Granada, de Madrid, de Barcelona, es que viene gente de... Ahora mismo aquí y te puedo decir que hay más de 80 a 100 personas que están en un hotel en Motril, que también genera un enriquecedor para el municipio, ¿no? Que no solamente el turismo se genera a través del arte, ¿no? Entonces pues vamos a buscar fórmulas, ¿no?